Aquí estamos en esta nueva faceta, en esta nueva parte, en este nuevo medio que se ha sumado a la familia de los Días con Ángeles. Miren, Palmerus, que a partir de ahora, ya les digo, forma parte de la familia de los Días con Ángeles, y queremos que sea algo más que un periódico digital al uso. O sea, nosotros no vamos a luchar por audiencias, ni ser los primeros, ni los que sacamos el artículo más importante o que sacamos la bomba mayor. No, no. Nosotros queremos hacer un periódico totalmente interactivo. Queremos que ustedes estén con nosotros. Ya iremos dando los datos para que lo puedan hacer, pero va a haber una parte donde ustedes pueden mandar sus vídeos, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran publicar. Nosotros se los vamos a publicar. Eso sí, por favor, con el máximo respeto, ¿eh? No queremos insultar a nadie, ni queremos faltarle al respeto a nadie. Mientras se mantengan esas dos condiciones esenciales, Palmeros es tanto ustedes como nuestro. Y además que lo queremos así. También vamos a tener, aparte de lo que es el periódico digital, vamos a tener esta parte un poco más gráfica, donde haremos entrevistas periódicas, haremos tertulias también. Y lo único que pretendemos es que ustedes, como ya pretendemos en Mírame Televisión Canarias La Palma, con el programa Los Días con Ángeles, que ustedes saquen sus conclusiones. Nosotros no les vamos a decir lo que tienen que pensar, como hacen algunos. Nosotros solamente queremos que ustedes sepan la información y saquen las conclusiones pertinentes. Eso por un lado. Segundo lugar, estamos evidentemente en el aniversario del volcán, sigo llamándolo Cumbre Vieja, no Tajo Gaite, pero bueno, en el volcán de Tajo Gaite, y nosotros no hemos querido hacer en ningún sitio ningún homenaje ni ningún aniversario como tal. Los damnificados y las personas que aún siguen esperando un año después, que no son 3, que son muchos, nos merecen el máximo respeto. Entonces nos negamos a jugar y a sacar partido de esa desgracia. No. Lo que vamos a hacer es, en los municipios afectados, y también vamos a incluir el Cabildo, vamos a hacer entrevistas con sus dirigentes. Vamos a empezar hoy con Sergio Rodríguez, alcalde del municipio del Paso. Iremos haciéndola también después con el municipio de Los Llanos, con Tazacorte, y con el presidente y el vicepresidente del Cabildo. Eso para esta semana. La semana siguiente le daremos voz a ustedes, que son realmente los que importan. A ustedes, que nos cuenten sus cosas. Vamos a hacer la entrevista a los damnificados, a los que perdieron su casa, su hogar, su finca, su modo de vida, su segunda vivienda. Ustedes van a poder estar aquí también. Y ese es nuestro mayor interés, que ustedes estén aquí. De momento, oye, vamos a presentar al alcalde, que si no tampoco. Sergio Rodríguez, alcalde del municipio del Paso, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, cansado, pero con fuerzas, ¿no? No puede ser de otra manera por la fase en la que nos encontramos. Estaba ahora, mientras tú presentabas el periódico, aprovecho para felicitarles por la iniciativa. Creo que esta isla de La Palma está necesitada de información y sobre todo de información independiente. Y bueno, espero y deseo que ustedes, en la línea de lo que han sido siempre con Los Días con Ángeles, pues transmitan la información veraz y efectivamente con el máximo respeto, que es lo que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de esta isla. Y estaba pensando un poco pues todo lo que había acontecido en este lugar donde nos encontramos, que se ha hecho famoso y que bueno, ha albergado a muchos medios de todo el mundo y a muchas otras cuestiones, ¿no? El mismo sábado vivíamos aquí pues un encuentro entrañable entre Alfonso de I Love the Wall y los afectados del municipio del Paso, algunos también del municipio de Los Llanos, que había comprado el libro y quería que se lo firmase. Y bueno, también el trabajo de otros medios que entendían que, te hablaba del sábado y es el lunes 19, ¿no? Cuando se cumplía el aniversario del volcán. Pero bueno, resumiendo, con fuerzas para seguir tratando de luchar batallas, tratar de irlas ganando. Hoy contento además porque acabo de ver que el Gobierno de Canarias modifica el decreto 122, que significa es que metemos al suelo rústico de protección paisajística de interés paisajístico, al PP 1.4,
famoso que todo el mundo se ha aprendido esa nomenclatura, en aquellos suelos que se permitía construir a los afectados. ¿Sabes? Era algo que este alcalde y el Ayuntamiento del Paso había puesto sobre la mesa desde el minuto 1 y que luego, bueno, unos meses después se fueron sumando afectados, se fueron sumando otras administraciones y que, bueno, al final el Gobierno de Canarias ha tenido a bien, el Gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias para modificar estas cosas, ha tenido bien el poner a disposición de los afectados este suelo también. Los afectados, y corrígeme porque no estoy seguro ahora mismo, tienen de plazo hasta diciembre para presentar los proyectos, aunque después tengan la ejecución, creo que son 3 años, ¿no? No, 18 meses desde el minuto 1 que se publica el decreto 122, que si no recuerdo mal fue febrero. Vale. 18 meses a partir de ese momento. Entiendo que si ahora se modifica ese decreto para integrar a los de protección paisajística, estas personas, las que tengan suelos en suelo rústico de protección paisajística, pues tendrán al menos el mismo tiempo que los que iniciaron en febrero, ¿no? Vale. Voy a empezar con una pregunta, con una pregunta, bien digo, si te parece bien, porque es una pregunta que quiero trasladarle a todas las personas, a todos los representantes públicos que vamos a entrevistar en esta primera fase. ¿Qué sentiste el 19 de septiembre de 2021? Pues, no sé, una mezcla de sentimientos, de nerviosismo, de preocupación, de algo que había anticipado en mi cabeza 2000 veces, que se hacía realidad, que además ocurría en una zona que no era la que estaba prevista, que de alguna manera habíamos dejado fuera de la información a algunos vecinos y vecinas, algo que creo que tenemos que aprender en esa reflexión que tenemos que hacer después, y que cuando me percaté de la zona concreta donde era, yo me encontraba en Gedei en ese momento, lo pude ver en directo, pero tenía la montaña de Tamanca delante y no sabía exactamente dónde era el lugar donde había ocurrido. Cuando me percaté, una vez pues pasé la plaza de San Nicolás y vi dónde estaba, pues todos esos sentimientos se multiplicaron por mucha preocupación, porque conocía perfectamente lo que teníamos debajo y bueno, al principio no sabíamos cómo iba a discurrir, cuál iba a ser la trayectoria, cómo se iba a comportar. De hecho, creo que todos pensábamos que iba a ser como una especie de río que iba a buscar un barranco y a salir, sí, por el mar. A tener una trayectoria concreta, y cuando llegara al mar todo lo demás iba a discurrir por encima. Y luego vimos que como parecía que el volcán tenía inteligencia, ¿no? Que quería hacer más daño y más daño y más daño cada vez. Se rompía el cono, salía la lava por otro lado, amenazaba con esa grieta seguir abriendo hacia el norte, y bueno, pues lo demás ya lo sabemos, ¿no? Mira, hay una imagen que no se me puede olvidar fácilmente, que fue aquella comparecencia, fue el Parlamento de Canarias, tú entraste 28 de septiembre. Bien, creo que a ti tampoco se te olvida. No. Aquella actitud, llorando, porque estabas llorando, no sé si por impotencia o de sentimiento, las dos cosas, que era algo a lo que no estamos acostumbrados, no contigo solamente, sino con ningún cargo público. ¿Qué pasó ese día? Bueno, era imposible no emocionarse, ¿no? Eran días, como te digo, de mucha tensión, pues días, en esos primeros días en los que estábamos ayudando a todos los que podíamos ayudar a retirar enseres, independientemente del municipio que fuera, el ver cómo la gente se desplazaba encima de camionetas, de camiones con sus enseres, con parte de los recuerdos de su vida. Bueno, era algo que te golpeaba profundamente y que, bueno, aunque tratabas de no pensar, sino seguir y seguir y seguir, yo llevaba pues, algunos días sin dormir, prácticamente nada. La noche anterior estaba el PMA, si te recuerdas al principio, en el centro de visitantes de la Caldera. Todas las noches iba por allí, después de las 10 de la noche, para agradecer el trabajo de los cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado, del SECOPIN, de toda la gente que estaba allí, y para tener la última información del día. Bueno, pues esa noche del 27 fue de esas noches que se rompió el cono,
y que efectivamente me di cuenta por primera vez que no iba a ocurrir como pensaba que iba a ocurrir, sino que bueno, iba a cambiar y que se iba a comportar de una manera totalmente distinta e impredecible, y que apuntaba a que en la zona de la hoya de Tajo Gaite no iba a ser la única afectada, que la parte de Alcalá, la más cercana al volcán, y la hoya, pues ya se estaban viendo afectadas esa misma noche, y que no eran aquellas primeras viviendas que se perdieron, sino que iban a ser muchas más. Ese día, el 28, todos los diputados de La Palma, independientemente del color político, queríamos dar una muestra de unidad y celebramos ese pleno, todos juntos en el pleno del Ayuntamiento del municipio del Paso. Y bueno, pues nos tocaba una comparecencia a todos los que estábamos allí para hablar del volcán. Cuando paramos a mediodía a descansar, que fuimos a comer al Tapas y Trekking, a la vuelta, al incorporarnos a las 4:30 al pleno, pues me encontré una señora mayor de 80 años sentada en un banco enfrente de la administración de lotería que allí se encuentra, esperando que abriera a las 5. Bueno, yo conocía a la señora en cuestión y me senté con ella para preguntarle cómo estaba, porque sabía que era una afectada por el volcán. En ese momento no había perdido su vivienda todavía, pero todo apuntaba que, bueno, pues que muy probablemente iba a ser así. Y ella tenía como asumido que todos sus recuerdos, el trabajo de su vida iba a desaparecer en algún momento, y que estaba allí precisamente para comprar un billete para la Lotería de Navidad, a ver si, bueno, asumiendo la pérdida de lo que había construido a lo largo de su vida, pues tenía la suerte de que le tocase la lotería y poder tener la oportunidad de dejarle algo a sus hijos, ¿no? Sabemos cómo piensa la gente en la isla de La Palma, trabajan toda una vida para dejarle las cosas más fáciles a sus familias, a sus familiares más directos, a sus hijos. Y me hablaba de la relación que había con los vecinos ahí del barrio, los huevos que repartía con el resto. Bueno, pues al final hay una especie de convivencia entre vecinos que va más allá de la familia, se establece una especie de comunidad que hace que ese tipo de relaciones se den en esos espacios. Y bueno, pues aquello fue como si me apretaran la garganta, ¿no? No me lo pude sacar de la cabeza hasta el momento que me tocó intervenir en ese pleno, y bueno, pues ya cuando estaba tratando de describir la situación, pues rompí a llorar porque no pude contener la emoción, y bueno, dije lo que pensaba, lo mismo que he dicho durante todos estos meses, a lo largo de este año, y lo que continúo diciendo. Hay que pensar en las personas, hay que trabajar para devolverles lo que perdieron, hay que trabajar para modificar las leyes, para dar respuestas a catástrofes de este tipo, y que la política tiene una oportunidad que la estamos desperdiciando para recuperar prestigio perdido. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y en todo eso que pediste en su momento yo creo que tampoco hemos avanzado mucho, pero bueno, vale, bien. Vamos a ver, igual que hubo ese día todos los diputados en el Parlamento de Canarias de La Palma, independientemente del color político, estaban ese día en el pleno del Ayuntamiento del Paso. Después, evidentemente, la situación va evolucionando, va avanzando. A partir de cierto momento, ya no solo cuando se acaba el volcán, sino antes incluso de eso, a ti se te acusa en varias ocasiones de romper la unidad institucional. Sí, bueno, se me ha acusado muchísimas veces. Bueno, se te ha acusado de más cosas, pero bueno, en ese momento era eso. Pero bueno, yo creo que teníamos una hoja de ruta muy clara desde el minuto 1, y era precisamente eso, ¿no? La atención a las personas. Hay que reaccionar ante una situación que es extraordinaria y que necesita de medidas extraordinarias, de decisiones que vayan en favor de dar respuesta a esa necesidad, y bueno,
Yo, como sabes, desde el momento uno, todas las administraciones ponen unos números de cuenta a disposición de la gente que quería echar una mano, algo que hemos agradecido, la impresionante solidaridad mostrada durante todo este tiempo y sobre todo en esos primeros meses, ¿no? Bueno, en un momento dado el presidente del Cabildo habla con nosotros, conmigo también. Yo recuerdo perfectamente el lugar, el momento que me plantea el unificar todas las cuentas en la del Cabildo para, con unos criterios comunes, llegar a todos los afectados. A mí me parece una idea, bueno, parecía que es una idea sensata y bueno, lo único que le pido es que fuese rápido y que nos sentásemos cuanto antes para establecer esos criterios. Yo incluso tenía unas bases redactadas que más tarde puse a disposición y que nunca se tuvieron en cuenta, ¿no? Nosotros íbamos, digamos que esa decisión la habíamos tomado ya y de hecho la frené durante 2 semanas porque me pidieron que hiciéramos esto. Pero transcurridas esas 2 semanas, recuerdo que la primera vez que viene el ministro de Agricultura, el señor Planas, a visitar la que sería del Cabildo, donde se establece un ganadero del municipio del Paso, Julio de los Quesos Tajo Gaite. Bueno, allí le comento al presidente, porque además lo hace público sin el consentimiento de los demás, por lo menos no el mío, de que habíamos llegado a esa especie de acuerdo cuando no había ningún tipo de acuerdo. Bueno, lo que hace es soliviantar a un montón de gente que lo que me dice es que no están de acuerdo con que pongamos en común todas las cuentas, que ellos han dado el dinero al Ayuntamiento del Paso porque confían en la gestión del Ayuntamiento del Paso y que no estaban, bueno, que no les parecía bien que hiciéramos este tema. Yo se lo comento al presidente, a lo que en un primer momento me responde que bueno, que lo entiende y que hagamos lo que entendiéramos, pero 2 minutos más tarde me dice que creía que era un error y que bueno, que mantenía la propuesta de centralizar todo en el Cabildo. A lo que yo reitero la misma respuesta. Mariano, necesitamos sacar esto cuanto antes, yo estoy recibiendo mucha gente todos los días, veo la necesidad que hay, no podemos esperar más, sentémonos, establezcamos esos criterios comunes y hagamos lo que tengamos que hacer ya. Bueno, pues pasaron como 8 o 10 días más, no se produjo esa reunión y bueno, recuerdo que el viernes día 2 de noviembre, si no recuerdo mal, tomó la decisión de, bueno, de seguir adelante con nuestras bases y de aprobar por decreto de la alcaldía, publicarlo y empezar a pagar las donaciones, que en aquel momento no recuerdo cuánto era la cantidad, pero estaba en torno a 800.000 euros, calculo. Unos 3.000 euros creo que le tocaba más o menos a la familia. 3.000 euros máximo, nosotros sí, hicimos unas bases, diferenciamos entre afectados y evacuados, y después por unidad familiar pues se fue repartiendo, un criterio que entendíamos que era justo y que iba a llegar a todas las personas. Al fin y al cabo era un dinero que no iba a resolver su problema, pero sí que le iba a paliar la situación de alquileres, bueno, de dar una respuesta y tener dinero en el bolsillo, que al fin y al cabo era lo que buscábamos. Sí, para tomarse un café, que alguna gente no podía ni Entonces, hacer eso. bueno, yo le mando un mensaje al presidente del Cabildo y le digo lo que vamos a hacer y bueno, pues en ese momento ellos justifican que es que yo primero apruebo el decreto y luego lo comunico, es falso. Yo le mando un mensaje al presidente del Cabildo. En ese día el Gobierno de Canarias saca también un decreto para agilizar los trámites administrativos. Hablo yo con el interventor y las juristas, los siento todos en una... Les dije que dejaran lo que estaban haciendo, que se sentaran en un despacho y que cogieran ese decreto del Gobierno de Canarias que agilizaba todos los trámites y trataran de incorporar a las bases en la medida de lo posible, ¿no? Fueron 2 o 3 horas que estuvieron trabajando en esto. En medio de eso nosotros comunicamos que tomamos esa decisión, se publica y se aprueba el decreto. Y efectivamente, bueno, aprobamos el decreto y luego publicamos. Y a partir del día 5 de noviembre pues empezamos a repartir esas donaciones. Lo demás lo conocemos todos y bueno, creo que si tuviera que tomar la decisión de nuevo lo volvería a hacer exactamente igual, porque a mí lo que me mueve, lo que me ha movido y lo que me seguirá moviendo es en la medida de lo que yo pueda, de mi capacidad económica. Cuando hablo de mí, hablo del Ayuntamiento del Paso. La prioridad estaba establecida en atender a las personas
y no me arrepiento en absoluto de haber actuado como actué. Yo, que te conozco bien, te diría que no es cierto lo que acaba de decir. Si se volviese a dar la situación, lo daría antes, eso sí. Bueno, yo creo que la lealtad institucional es importante. Uno pasa por aquí, las instituciones se quedan, y cuando una institución te hace una propuesta que se entiende sensata, hay que escucharla. Lo que pasa es que entre entre esa lealtad, que debe ser temporal, porque lo que tenemos en el otro lado son vecinos afectados, bueno, esa temporalidad finalizó y tuvimos que tomar la decisión. Por lo tanto, creo que si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo después de la experiencia que hemos vivido, pues me costaría hacerlo de una manera distinta, ¿eh? Vamos a ver, mira, llega el 25 de diciembre, ya se da por finalizada la erupción volcánica, oficialmente, y empieza el calvario. Y yo dije en su momento que el problema no iba a ser lo malo, no iba a ser solo el volcán, que lo malo iba a venir después. Tristemente no me he equivocado demasiado. Y digo tristemente, ¿eh? O sea, que quede claro. El gobierno de Canarias, o sea, que todos éramos amigos, ya la cosa empieza a cambiar, se empiezan empiezan a rular todas las promesas. A partir de ahora todavía será peor, pero bueno, en aquel momento la vivienda, todo iba a ser sobre la marcha. Se compran edificios para repartir a los damnificados que ya estaban preparados para comprar, o sea que no fue nada que se hizo por motivo volcán. Entonces a corte y alguno más, se rehabilitan viviendas también públicas, bien, perfecto, y se vende la moto de las casas prefabricadas, que era lo más rápido. Después de las casas prefabricadas, Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos, también apunta las casas contenedor. Vale, perfecto. Eran soluciones teóricamente rápidas. En este caso, el Ayuntamiento del Paso pone a disposición del Gobierno de Canarias, fue el primero de los tres, corrígeme si me equivoco, y acondiciona, porque no solamente ponerlo a disposición, sino acondicionar el suelo en el municipio del Paso. Curiosamente, no se construyen las primeras allí, sino que se construyen en Los Llanos. Vale. En un año, que ya hemos pasado un año, se han entregado 6 casas prefabricadas. 6. No 60 ni 600, no. 6. Yo eso lo aceptaría en el primer mes. Un año después no lo puedo aceptar. Vamos a ver, yo creo que el Gobierno de Canarias se ha equivocado varias veces, y se lo hemos dicho. Generar expectativas que no se van a cumplir, lo que va a hacer es producir más incertidumbre, más nerviosismo entre los afectados. Yo recuerdo ese momento cuando el presidente de Canarias hablaba de que se iban a entregar a 31 de diciembre en torno a 100 viviendas, 106 creo que era así, ¿eh? Bueno, fue la primera vez que no se cumplió con esa expectativa. Se habló del primer trimestre después, tampoco, del primer semestre tampoco, y hace poco tiempo salían diciendo que a todos los afectados se le habían resuelto los expedientes y que todos tenían adjudicado una vivienda. Yo creo que tratando de confundir además la opinión pública, porque una cosa es que te hayan adjudicado una vivienda que la vas a tener en diciembre, y otra que ya esté centro metido. Y bueno, creo que en ese sentido se han equivocado. ¿No? Como con muchas otras cosas, ¿no? El Gobierno de España hablaba al principio de que se nos iba a reponer el 100% del daño en infraestructuras públicas. Después era el 50%, porque antecedentes en otras catástrofes así lo decían. Hay un problema desde el minuto 1, y es que se ha tratado de atender esta emergencia con las leyes actuales, las que tenemos, la normativa vigente, y no hay nada que dé respuesta a esta erupción. Por eso yo hablo siempre de que no hemos entendido la dimensión de la catástrofe. Todas las comparativas son con lo que pasó en Lorca, y no tiene absolutamente nada que ver. Esta es la única catástrofe donde se pierde el suelo. Por lo tanto, en Lorca, que se ha tardado muchísimo, 10 años después no todo el mundo había cobrado las indemnizaciones, tú desescombras y tienes tu suelo para poder reconstruir de nuevo. Aquí no, aquí te tienen que desplazar. Por lo tanto, hay que tomar otra serie de decisiones que se han ido tomando conjuntamente, y que siempre se hablaba de que en diciembre de este año íbamos a tener una nueva ordenación del valle que va a posibilitar
nuevos barrios, nuevos asentamientos, etcétera, etcétera. Hemos pedido medidas intermedias. Se aprueba el decreto 122 en febrero, que permite a los afectados construir en suelo rústico, aquellos que tenían propiedades. Se pide después que no solamente sea en el Valle de Linares, sino en toda la isla, precisamente porque se produce un fenómeno especulativo tremendo que hace que mucha gente se intente aprovechar de esta situación. Se pone en marcha el tema de los alquileres con un compromiso del Gobierno de Canarias de atenderlos económicamente. Se genera otra expectativa y no se resuelve hasta 4 meses después, es decir, hasta 4 meses después los afectados no tienen dinero en su bolsillo y mientras tanto hay que comer y hay que pagar el alquiler y hay que pagar las hipotecas y hay que pagar los impuestos. Se toman medidas de tipo económico y de tipo fiscal. Conforme va pasando el tiempo, porque también costó ponerlas en marcha, hoy en día vemos como a algunos autónomos le están cobrando un porcentaje de ese recibo, en la misma situación que al principio. Se toman decisiones de ir renovando todas esas medidas, los ERTE, pues las medidas fiscales y económicas, de 3 en 3 meses, con lo que no terminamos con esa incertidumbre, no damos tranquilidad nunca, siempre está el afectado a la expectativa de lo que va a decidir el gobierno dentro de 3 meses. Hemos dicho, oye, es más fácil decir que la ayuda estará presente en tanto en cuando no se resuelva la situación. Lo que está pasando en Puerto Nave y La Bombilla, por ejemplo, los negocios de Puerto Nave y La Bombilla. O sea, ¿cómo es posible que se renueven de 3 en 3 meses esas medidas económicas y fiscales que se han puesto en marcha desde el principio? El pago por cese de actividad. Se pagó el último trimestre del año pasado, el primero de este año. ¿Y qué va a pasar ahora con el segundo trimestre y con el resto? Si es que no se pueden abrir los negocios. No se ha pagado nada. Hay diferentes tipos de problemas abajo. Están los problemas personales, gente que está pagando hipotecas, que no pueden utilizar esas viviendas. Primeras, como es mi caso, segundas viviendas, que son un complemento de renta. Hay 3 casos específicos de 3 constructores que trabajan con préstamos a la construcción, lo que supone el pago de esos préstamos de construcción de forma recurrente. Llevamos solicitando medidas específicas que atiendan la especificidad de esta zona desde hace meses. Bueno, ahora salen con un plan de vivienda. ¿Cuándo va a ser el plan de vivienda? ¿Cómo va a ser y quién lo va a financiar? Estamos un año después realmente hablando de medidas que para paliar situaciones que son renovables cada 3 meses, que generan más incertidumbres todavía. Estamos tomando, no hemos terminado aquello que todos nos dimos como prioridad, que era la respuesta habitacional. La gente no tiene casas hoy en día, un año después, cuando deberíamos estar hablando de soluciones definitivas. Y lo peor de todo es que nadie conoce ese plan de reconstrucción. Unos lo llaman Recupera La Palma, el Cabildo Insular, otros lo llaman plan de recuperación, otros lo llaman proyecto de no sé qué, y al final ninguno sabemos en qué consiste, quién lo financia, y lo que parece aquí es que vamos poniendo parches y dando pasos, tomando decisiones sin pies ni cabeza, y nos permite ir sacando publicidad, diciendo, oye, es que plan Recupera La Palma, y vemos allí la recuperación de la vía, que hay que reconocer que esa vía, oye, chapó, igual que la otra de conexión entre las Norias y la de las Manchas. Pero todo eso está muy bien, que la carretera de la costa se esté haciendo está muy bien, porque hay que ir trabajando de forma paralela, pero es que no hemos resuelto la prioridad. No hemos resuelto el principal problema, el más importante en este momento, no, ¿y sabes una que cosa, es de los afectados? ¿Sabes una cosa que pasa con esas carreteras? Que están muy bien, que son necesarias, en eso estamos de acuerdo, porque la conectividad es necesaria, pero ¿qué cara se te queda a ti cuando tu casa o tu finca o tu negocio, tu medio de vida, como lo queramos poner, desaparece por el volcán y pasan una carretera por tu propiedad, porque sigue siendo tu propiedad y tú ni lo sabes? Porque es que ni te avisan para decírtelo, ni te expropian, ni hacen absolutamente nada. Yo creo que hemos llegado a una falta de respeto generalizado hacia los damnificados. Yo entiendo que la emergencia es lo que es, que tenemos que dar una respuesta. Nada cuesta, lógicamente, cuando sabemos el trazado de la carretera, vaya por donde vaya, el contactar con los vecinos y por lo menos hacerles saber que vamos a pasar por ahí y que vamos a tratar esto de esta manera. Necesitamos,
Los vecinos necesitan saber, oye, ¿me van a expropiar lo mío? ¿Vale? Yo estoy seguro que todo el mundo lo entiende. Claro. Pero ¿a cuánto me lo vas a expropiar? ¿A cuánto? Si no cambiamos la ley de expropiación, No puede. ¿qué van a hacer los técnicos? ¿Te van a firmar una expropiación con valor de antes del 19 de septiembre? No. Por eso hablo yo de que no tenemos leyes para dar respuesta, hay que cambiarlas. Se ponen una serie de medidas sobre la mesa. El otro día poníamos una que se aprobaba en el Congreso de los Diputados el día del debate del Estado de la Nación, una propuesta de resolución que se aprobó allí de forma democrática en el Congreso de los Diputados, que es la institución democrática donde se toman las decisiones de este país, en la que una propuesta de Coalición Canaria, esa reducción del 60% del IRPF, la medida más importante y que inyecta directamente dinero en los palmeros, pues que se cuestiona hoy en día. Aprobada en el Congreso de los Diputados por mayoría, con el voto en contra del Partido Socialista, que también gobierna aquí, que está gobernando el Cabildo Insular de La Palma y que dice que defiende los intereses de la gente de La Palma y que nos llama mentirosos además a los que tenemos una postura distinta a la de ellos. Yo no lo entiendo, no puedo entender. O sea, si estamos trabajando para los palmeros, si nuestro centro de atención son las personas que lo están pasando mal, si queremos tanto a esta isla, entonces ¿por qué está mal esa medida? A mí que me lo explican, que no digan que es ilegal, porque ya se hace en otros sitios de España, Ceuta y Melilla se está aplicando este tema. Es una medida además aplicada temporalmente, lo que estamos planteando son 10 años, que digamos que son los tiempos que se estiman que duran los ciclos económicos. Bueno, yo creo que estamos hablando de una cantidad irrisoria, la que deja de ingresar el Gobierno de España, los tramos del Gobierno de España y el Gobierno de Canarias en otras. Creo que está entre 12 y 15 millones de euros, o entre 15 y 18 millones de euros. O sea, yo no puedo entender. O sea, el Gobierno de España ha dicho en todo momento que esto no iba a ser un problema de dinero, y lo está haciendo. O sea, ayer hablaba, o antes de ayer hablaba el ministro Bolaños de 565 millones de euros, y luego ves el desglose. Bueno, ahí están los dineros del consorcio. ¿Que el consorcio lo alimenta dinero del Estado? Sí, pero es que yo pago mi seguro. O sea, ¿a quién estamos engañando? El dinero de las donaciones, el dinero de la desalación y del barco Tomaso, el dinero de los hoteles. O sea, son ayudas. Por supuesto que son ayudas. ¿Pero es la ayuda que va a permitir a la gente recuperar su vida en la isla de La Palma? No. 60.000 euros. A mí que me digan quién se puede comprar un terreno y hacerse una casa con 60, no, con los 100, 60 más 30 más 10. Por cierto, los 30.000 ni se sabe dónde están ni se espera que lleguen pronto. Otra expectativa creada por el Gobierno de Canarias que no acaba de concretarse. Yo estoy seguro que van a llegar, pero es que el tiempo, en este caso concreto de esta catástrofe, es importante. Yo pongo un ejemplo claro. Hay gente que ha perdido sus viviendas y que ha perdido su medio de vida. Si tienes unos ahorros y no tienes posibilidad de trabajar, llegará un momento que tus ahorros se acaben y que tengas que tirar de ese dinero que te llega. Si te llegan los 60 y no te llegan los 30, si sé que han llegado los 10 del Cabildo, aquellos que estaban dados parte con donaciones, parte con fondos propios, si lo que te llegan es parte de ese dinero que vas a recibir para reconstruir tu vida y no te llega la otra parte, y todos sabemos que con 60.000 euros no compras el suelo y que te construyes una casa, se te acaban los ahorros, tú comes todos los días. Tenemos el vicio de comer todos los días y además al menos 3 veces. Oye, ¿de dónde vamos a tirar para comer? Del dinero que hemos recibido para reconstruir nuestras vidas, ¿sí o no? Evidentemente. Pues es probable que cuando lleguen los 30.000 euros, los 60, ya no existan. Esa cifra concreta no exista. Quedarán 40, 45, 50, 59. Sí, o 10.000, da igual. Pero si ya es insuficiente y venimos reclamando que es insuficiente, mira, Jorge, yo he hecho cálculos de lo que supondría devolver a la gente el dinero, el valor de lo perdido. El Gobierno de Canarias ha hecho cálculos. Lo cifran en 964 millones de euros. 964 millones de euros. Tú dime lo que eso significa en relación al presupuesto de España, 85.000 millones de euros. O en relación al presupuesto del Gobierno de Canarias, que salía el vicepresidente del Gobierno el otro día diciendo que íbamos a estar por encima de los 10.000 millones. Oye, no se pide que se devuelva en un año, porque además no tenemos capacidad para ejecutarlo. Para ejecutarlo, no. Pero sí en una legislatura, ¿no? Y además con un compromiso en los presupuestos.
Y eso es lo que hay que exigir. O sea, aquí el objetivo es que la gente recupere sus vidas, recupere el valor de lo que ha trabajado. Es la única manera de generar ilusión, que la gente tenga ese dinero, porque yo digo, mira, la mejor manera de recuperar la salud mental, porque es un problema grave que tenemos en la isla de La Palma después de lo que ha acontecido, es que la gente tenga dinero en el bolsillo y generar la ilusión de que puede reconstruir su vida. Si no, será complicado. Mira, estoy totalmente de acuerdo, evidentemente, con eso que todos tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día y algunos más. Pero bueno, en fin. Mira, yo estoy cansado ya, porque estoy aburrido, estoy cansado de los titulares. Vivimos a base de titulares. Creemos que con los titulares vamos a salir más guapos, más altos, y no es cierto, porque después esos titulares no se cumplen, que es el problema. Este mes, septiembre, final de mes, según el gobierno de Canarias, van a entregar 109 viviendas. Oye, ojalá. 109 viviendas, entiendo yo, Ojalá. están contando las viviendas modulares, 84 en Los Llanos y 36 en El Paso, que suponen, si no calculo mal, son 86, 96, 106, serían 116, 62, 122 en total. Bueno, ya te digo yo que las del Paso por lo menos no van a estar en septiembre. El otro día hablé con el constructor allí y lo que me apuntaba era diciembre. Claro, pero es que eso voy. O sea, ese titular es de esta semana. Ese titular es del día 19. A lo mejor son otras viviendas que yo desconozco en otro municipio, ¿no? No, pero que... En El Paso se han entregado 21 viviendas en la urbanización del Pino, que son aquellas que se han recuperado, que como sabes tuvimos la ocasión de reubicar unas familias que llevan 30 años viviendo en esas viviendas que están ocupadas ahora por afectados. Le pedimos al ICABI en aquel momento que, hombre, las restaurase para ponerlas a disposición y efectivamente yo agradezco al Instituto Canario de la Vivienda y al consejero que haya tenido esa sensibilidad. En este momento hay 21 familias allí. Las casas no están terminadas porque hay algunas que no tienen cocina, hay algunas que todavía no tienen la luz y esto es del día de hoy que me han llamado algunas personas y bueno, pues, pero bueno, ese tipo de cuestiones yo puedo entenderlas porque no se construye una casa en 2 días, Eso pero es bueno, normal. no estamos hablando de 2 días, llevamos muchísimos meses y aquello que todos pensamos, viviendas modulares que se podían construir en 5 o 6 meses, que era la respuesta transitoria que había que darle a las personas para que tuvieran un lugar donde llorar, donde no sé, expresar sus sentimientos con su familia en su intimidad y de una forma digna, pues se ha convertido que en un año después esa solución no se ha dado. La prioridad que nos hemos dado, Sí. La prioridad que nos hemos dado. Mira, yo la verdad es que ya aparte de los titulares, antes hablabas de incertidumbre y eso es lo peor de todo este proceso. Porque tú imagínate, volvemos otra vez a lo mismo, esa persona que sí, que tenía su seguro o no, y le llega a los 60, los 30, seguro que van a llegar a final de año, pero es que la gente no los necesita a final de año, la gente los necesita ya. No hoy, antes de ayer. Y no llegan. Llegarán a final de año, llegarán seguro, llegarán en diciembre, llegarán en febrero, mayo está cerca, o sea, van a tener que llegar seguro. Pero no cuando hacen falta, sino cuando ellos lo crean conveniente. Eso así no puede ser. Tú no puedes tener una persona que no sabe si su terreno, su casa que le pasó la labor encima, o su finca, lo que sea, es de él o no. Tú no puedes seguir así. Que hay que cambiar la ley para pagar el justiprecio o el precio del 18 de septiembre de 2021. Vale, se cambia, pero por lo menos me lo dice. Pero es que ni siquiera eso. Jorge, la sensibilidad es nula, la empatía con los damnificados es nula. No se ha entendido la dimensión de esta catástrofe. ¿Qué pasa con las empresas que se han perdido? Estamos en un sitio que era una zona industrial. Hemos pedido muchas veces que igual que se ha dado soluciones anticipadas al problema habitacional, había que resolver el problema de las empresas. Bueno, los suelos industriales que se han establecido en los municipios, eso hay que agilizarlo, tomar decisiones para que la gente pueda instalar sus empresas allí. Hay que tomar medidas fiscales para beneficiar a los afectados, por supuesto, pero a la isla de La Palma también, y crear unas condiciones además que atraigan más a empresas. Yo hice alguna propuesta en el sentido de que se permitiera justificar RIC con compra de suelo industrial.
que en este momento no se... Bueno, si hay que modificar el REF, se modifica el REF para una situación extraordinaria como esta. Bueno, pero no se han tomado esas medidas, ni el 60%, ni modificar el REF, ni aprovechar la RIC. ¿Qué pasa con todos esos comercios, esos establecimientos que eran economía, las segundas residencias, las viviendas vacacionales, turísticas, que suponían complementos de renta, que en muchos casos permitían cosas tan básicas como que los chicos vayan a estudiar en una universidad? Yo he puesto el ejemplo de algún caso que se daba, y no es en mi municipio, de una chica que estudiaba en Madrid y que estudiaba gracias a que su padre, con 1000 sacrificios, había construido 2 apartamentos y que se lo había llevado a la lava, y que en ese momento ya no tenía ese complemento de renta que permitía a la chica estudiar. Bueno, esas son situaciones que se han producido aquí. Afortunadamente esa se resolvió porque una familia de Madrid, de médicos, que me escuchó en algún medio diciendo este tema, se puso en contacto con nosotros y al final esta niña ha podido seguir estudiando gracias a la sensibilidad de una familia que está a miles de kilómetros de aquí y que ha entendido mejor la situación que los gobiernos, que el gobierno de España y que el gobierno de Canarias. Luego yo he echado de menos al Cabildo Insular de La Palma, con una postura exigente en defensa de sus ciudadanos. Una cosa es el respeto institucional, la lealtad institucional, el trabajar conjuntamente y unidos, y otra cosa es no demandar determinadas cuestiones que todos veíamos que eran necesarias desde un primer momento, cuestiones que ya se empiezan a pedir en este momento. Yo veía integrantes del Partido Popular en el Senado este fin de semana, o estos días anteriores, pues solicitando cuestiones que venimos nosotros solicitando hace meses. ¿Y por qué ahora y antes no? Todos sabemos lo que pasa, ¿no? Y el por qué, yo creo que no hace falta que yo lo explique aquí. O sea, ¿se ha politizado la erupción? Desde el minuto 1. Desde el minuto 1. ¿Y hemos sido nosotros los que hemos roto la unidad? No. Y la gente afortunadamente no es tonta y sabe lo que ha visto y lo que no ha visto. Bueno, si el Cabildo se une a esta hoja de ruta de exigir y de defender los intereses de los palmeros, bienvenido sea. Más vale tarde que nunca. El Cabildo y otras instituciones, ¿no?, que al final han estado aliadas a ese proceder. Pero aquí lo importante es la persona, es la gente. Yo cada vez que me encuentro con los afectados se me parte el alma. La mente tiende a olvidar las cosas malas, o por lo menos ponerlas a un lado. Olvidarlas en este caso es imposible. Bueno, el día 19, 18, 17, 18, 19 los medios se ponían en contacto, uno revivía estas historias, te remueve todo lo que tienes dentro. Y si lo hace con uno que tienes el callo hecho, como digo yo, imagínate cómo se pueden sentir los afectados. Yo tengo personas muy cercanas que han perdido 18 casas en la zona de Alcalá. Y las vi como se sentían en estos días, que hay documentales por todos lados hablando de esto, que hay medios hablando continuamente de esto de todas partes del mundo. Enciendes la tele y se está hablando de este tema, recordándolo, y al final, bueno, pues la gente se siente mal. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a confesar una cosa. Yo no soy la persona más adecuada para hablar no del volcán, sino del postvolcán. Te explico por qué. No soy la persona más adecuada porque cada día me cabreo más, ¿vale? Entonces quizás por eso no me considero la persona más adecuada. A mí, que no se soluciona el problema habitacional un año después, si es 2 meses lo podemos entender todo, un año después no lo puedo entender y me cabreo. Que no se le dé certidumbre a las personas que hay detrás, perdieron su vida, me cabreo. Y cuando vamos a golpe titular, que después no se concluye, me cabreo más. Cuando esta semana, el día 19, viene Ángel Víctor Torres y todo el séquito de ministros, consejeros, delegados del gobierno y demás, a presentar una maqueta de un monumento que se va a hacer en honor a los damnificados, ya ese fue el remate. Vamos a ver, si tú tienes solucionados los problemas de los vecinos, de los afectados, mira, haz un monumento o haz 10, me da igual, no te voy a decir nada, aunque me parezca un despilfarro, pero me va a dar igual. Una rotonda no, 50, si es que me da lo mismo, pero que tenga, y perdón la expresión, la jeta de venir a vender un monumento cuando no ha solucionado los problemas, eso ya me parece inadmisible. Y si a eso le sumamos las declaraciones del delegado del gobierno, secretario insular del Partido Socialista, don Anselmo Pestana,
sobre que los afectados que convocaron la manifestación el día 19, lo hicieron porque es que Coalición Canaria es quien está detrás. Vamos a ver, yo vi gente allí de Coalición Canaria, claro que había gente de Coalición Canaria, pero yo vi gente gritando del PSOE y del PP también, porque ese es el problema. Y ojalá Coalición Canaria tuviese el poder de convocar a esa gente. O sea, es que esto me parece, de verdad, o sea, es que ya no tengo calificativos que se puedan decir delante de una cámara. Bueno, yo creo que ambas situaciones se expresan por sí mismas. La primera creo que se hace con la mejor voluntad, yo no digo lo contrario, pero no se elige bien ni el momento ni el lugar. Creo que no es ahora importante este tipo de cuestiones. Lo importante es precisamente lo que estamos hablando antes, que no se ha dado la respuesta en el tiempo necesario a los afectados y que antes de nada hay que solucionar estas cosas. Y en lo segundo, no voy a opinar porque el propio ya en sí, bueno, pues dice mucho de quién lo dice y de por qué lo dice. Por lo tanto, tendrá que ser la persona que justifique y que explique esta situación. Es un cargo lógicamente institucional, es el representante del Gobierno de España aquí y esas cosas hay que separarlas de las otras, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer ninguna valoración respecto a ese tema porque creo que la actuación se describe por sí misma y habla mucho, dice mucho de quién lo No, pero vamos a ver, yo puedo entender un fallo, que no te digo que sí, no. Pero... Yo me equivoco muchísimo. Oye, no se me interpretó bien, no me expresé bien, se me fue la olla en ese momento, estaba pensando en otra cosa, lo que sea. Pido disculpas y ya está, aquí no pasa nada. No, hombre, vamos a ver, es que yo lo que entiendo es que el fondo de esa afirmación busca otras cosas, busca desviar la atención a otras cosas. Quiero entenderlo así, porque es inentendible que independientemente de que en una democracia cada persona puede elegir lo que vota, y por eso no eres ni mejor ni peor persona, ni más ni menos, lógicamente hay que respetar esas decisiones. Efectivamente, yo estuve en la manifestación porque entendía que era el momento de estar con la gente. Y como yo vi gente efectivamente que no era de Coalición Canaria, y también lógicamente en las plataformas hay gente que no es de Coalición Canaria y los hay de Coalición Canaria. Pero es que los de Coalición Canaria tienen el mismo derecho a protestar, a quejarse y a tratar de defender lo de ellos como el resto. O sea, y eso debemos entenderlos todos. Pero esto no se habla de colores. Yo creo que es un error discriminar políticamente por el color aquí. Es decir, hay un problema que afecta a personas de todo signo político y hay que resolver el problema a todas las personas independientemente de lo que defienda, de si es afiliado o no, o si es del Madrid o del Barça. Eso me parece a mí que es de sentido común. Todo lo que traspase eso, o sea, a mí no se me ocurriría jamás. Bueno, y así lo hicimos desde el minuto 1, cuando teníamos que ir a limpiar cenizas. La gente del municipio del Paso limpiaba cenizas en el municipio de Los Llanos, en la parte de GDI. Porque no podía haber límites municipales, no podía haber banderas, ni podía haber partidos políticos, ni nada de este tema. Eso era absurdo en aquel momento y creo que en este momento sigue siendo absurdo defender este tipo de cuestiones. Hombre, cuando uno no tiene experiencia en estas cosas puede cometer ese tipo de errores, pero hombre, a mí sinceramente me sorprendió muchísimo porque bueno, nosotros podemos opinar perfectamente, ese tipo de opiniones a lo mejor hay que verterlas en un espacio con los compañeros del partido y tal, pero, hombre, me parece que es un error y que efectivamente yo no merece más calificativo por mi parte, no quiero entrar en ese tema porque creo que esas declaraciones se califican solas. Mira, como dijo un amigo damnificado, el volcán no entiende de ideología. Pero bueno, vale. Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, vamos a dejarlo aquí, porque tú imagínate, esto va a ser un peligro, Porque en los días que teníamos 2 horas, ríete. Y aquí, que tenemos 24 al día, imagínate. Bueno, yo te puedo decir que el otro día, hacía algunos meses, me llevaron a este programa de Revivir el Valle, que estaban entrevistando a los alcaldes también. Me dijeron, ¿tiene usted? Le voy a hacer una pregunta y tiene 45 minutos para responder. Digo, 45 minutos no estoy hablando yo ni de coña seguido. Bueno, pues al final me tuvieron que parar cuando llevaba una hora y cuarto porque te vas acordando de todas y cada una de las cuestiones. Yo... me creerás o no me creerás, pero recuerdo, puedo decir que casi y con total nitidez,
todas y cada una de las caras desde aquel momento hasta ahora con las que se me han sentado delante con un problema, con otro, con el otro, ¿no? Y bueno, es una cuestión complicada de responder porque es muy difícil, los ayuntamientos tenemos la capacidad que tenemos, hemos estado ahí, los 3 ayuntamientos hemos estado ahí respondiéndole a la gente con la capacidad económica de cada uno y no hemos recibido en ese sentido todavía dinero ninguno por parte del Gobierno de España. La parte de infraestructura sí, el 50%, el Ayuntamiento del Paso ya firmó el convenio en julio y tenemos el dinero en nuestras arcas, vamos a empezar en breve a reconstruir. Hoy mismo teníamos una reunión con gente que tiene que participar en esa reconstrucción y probablemente en no muy poco tiempo comenzaremos con alguna de las obras de reconstrucción que creo que va a generar esperanza e ilusión en los vecinos de alrededor. Es necesario. Absolutamente. Serio, muchísimas gracias. Gracias. Seguiremos hablando de esto, hay que repetirlo varias veces. Ahora ya. Gracias a ustedes y felicidades de nuevo por este nuevo proyecto. Y repito, esta isla está ávida de información, sobre todo de información independiente. Gracias. Ustedes, pues nada, lo de siempre, que gracias por seguirnos. No se pierdan Palmerus, Gracias.